Hermano, hermana que me escuchas en este momento, detén todo lo que estás haciendo. Si hay algo que quieres hacer pero el miedo a fracasar te paraliza, si la inseguridad te impide intentar, si cada vez que tienes una oportunidad el terror al fracaso te hace retroceder, esta oración es para ti. Hoy San Miguel Arcángel va a destruir el miedo a fracasar que te tiene atado y te va a liberar de la inseguridad que te roba el destino. No es prudencia, no es realismo, es miedo a fracasar disfrazado de sensatez. Es inseguridad paralizante que te susurra, no lo intentes, vas a fallar. Y ese miedo a fracasar no viene de ti, viene del enemigo que usa la inseguridad como arma para mantenerte pequeño, para evitar que cumplas tu propósito, para robarte el futuro que Dios tiene preparado. Pero hoy, San Miguel Arcángel destruirá ese miedo a fracasar para siempre y te liberará de la inseguridad que te ha mantenido estancado. San Miguel Arcángel es el poderoso guerrero celestial, el defensor de los justos, el destructor de miedos que paralizan. Él conoce el miedo a fracasar que te atormenta. Él ve cómo la inseguridad te roba cada oportunidad. Él entiende que no es que no tengas talento, es que el miedo a fracasar te convence de que no eres capaz. Y hoy, con su espada flamígera, va a destruir ese miedo a fracasar y arrancar de raíz la inseguridad que te mantiene en la mediocridad. Dice el Apocalipsis 12:7, entonces se desató una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. Hoy, San Miguel peleará contra el dragón del miedo a fracasar que te persigue, porque ese miedo a fracasar es demonio que se alimenta de tu inseguridad. Cada vez que tienes oportunidad, ese demonio te susurra fracaso. Cada vez que podrías intentar, la inseguridad te paraliza. Pero hoy, esa guerra termina con la victoria de San Miguel, destruyendo tu miedo a fracasar para siempre. ¿Cuántas oportunidades has perdido por miedo a fracasar? ¿Cuántos sueños has enterrado porque la inseguridad te convenció de que no eres capaz? ¿Cuántas veces has estado a punto de intentar pero el miedo a fracasar te hizo retroceder? ¿Cuánto tiempo llevas estancado no por falta de capacidad sino por miedo al fracaso? Hoy ese miedo a fracasar será destruido. Hoy la inseguridad que te paraliza será arrancada de raíz. Hoy San Miguel te liberará para que intentes sin miedo. Pero escúchame con atención, ¿no? Si abandonas esta oración antes de terminar, el miedo a fracasar seguirá controlándote. Si te distraes, si te vas, la inseguridad seguirá robándote oportunidades. La batalla es espiritual, y cada palabra de esta oración es un golpe, destruyendo el miedo a fracasar que te mantiene pequeño y quebrando la inseguridad que te roba tu destino. Antes de comenzar, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Miles de personas han sido liberadas del miedo a fracasar cuando San Miguel destruyó la inseguridad que las paralizaba. Comparte este video con alguien que conozcas que está atrapado en la inseguridad, que tiene miedo a fracasar, que no se atreve a intentar. Y ahora, comenta con poder San Miguel Arcángel, sella mi hogar con tu espada de fuego. Hazlo ahora, porque esas palabras activarán la destrucción del miedo a fracasar y la liberación de la inseguridad. Cierra los ojos, respira profundo, y visualiza esa cosa que quieres hacer pero el miedo a fracasar no te deja. Hoy ese miedo será destruido, hoy la inseguridad será vencida, hoy San Miguel Arcángel te liberará para que intentes sin el terror paralizante al fracaso. Unidos en oración somos más fuertes. Y yo estaré contigo destruyendo cada miedo a fracasar que te ha robado tu futuro. Glorioso San Miguel Arcángel, defensor de los justos, príncipe de los ejércitos celestiales, te invoco en este momento para que veas lo que me avergüenza admitir. Tengo miedo a fracasar, San Miguel, un miedo paralizante que me impide intentar, una inseguridad profunda que me convence de que no soy capaz, y ese miedo a fracasar no es pequeño ni ocasional. Es gigante y constante, controlando cada decisión, robándome cada oportunidad, manteniéndome atrapado en la mediocridad. Reconozco que el miedo a fracasar me ha paralizado. San Miguel, hay cosas que Dios ha puesto en mi corazón, talentos que me ha dado, oportunidades que ha abierto. Pero cuando llega el momento de actuar, el miedo a fracasar me congela. La inseguridad me susurra, no eres suficientemente bueno, vas a fallar. Todos verán tu fracaso, y retrocedo, una y otra vez,
el miedo a fracasar me hace retroceder. Dice el Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? San Miguel. Este versículo me condena porque yo sí tengo miedo. Miedo a fracasar, miedo a intentar, miedo a ser visto como fracasado. Y ese miedo a fracasar es evidencia de que no estoy confiando en Dios como baluarte. Hoy necesito que destruyas este miedo a fracasar para que finalmente pueda confiar sin la inseguridad paralizante. Hay un miedo a fracasar públicamente que me paraliza. No es solo miedo al fracaso privado, es terror a que todos vean mi fracaso. La inseguridad me hace imaginar las burlas, los te lo dije, las miradas de lástima. Y ese miedo a fracasar públicamente me mantiene escondido, intentando poco, arriesgando nada. San Miguel Arcángel, destruye este miedo a fracasar públicamente que me tiene viviendo pequeño por temor al juicio ajeno. Hay una inseguridad profunda que alimenta mi miedo a fracasar. Me comparo con otros y siempre me veo inferior. Veo sus éxitos y asumo que yo fracasaré. Esa inseguridad me roba la confianza antes de intentar. Me derroto a mí mismo con pensamientos de fracaso antes de dar el primer paso. San Miguel, arranca de raíz esta inseguridad que es el combustible de mi miedo a fracasar. Comenta ahora, San Miguel destruye mi miedo a fracasar. Hazlo con honestidad, porque reconocer el miedo a fracasar es el primer paso para que San Miguel lo destruya. Miles están siendo liberados de la inseguridad paralizante en este momento junto contigo, Señor Jesucristo, como dice 2 Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Jesús, el miedo a fracasar que tengo no viene de ti. Este espíritu de timidez, esta inseguridad paralizante, este terror al fracaso, no son regalos tuyos. Tú me diste espíritu de poder, pero yo vivo en miedo a fracasar. Tú me diste dominio propio, pero la inseguridad me domina a mí. Hoy reclamo liberación del miedo a fracasar que no viene de ti, Cristo Jesús. Hay experiencias de fracaso pasado que alimentan mi miedo a fracasar ahora. Intenté algo y fracasé. Fracasé públicamente. Fracasé dolorosamente. Y ese fracaso pasado creó un miedo a fracasar en el presente. Cada vez que tengo nueva oportunidad, el recuerdo del fracaso anterior me paraliza con inseguridad. Señor, libérame de la prisión de fracasos pasados que me mantienen con miedo a fracasar en el futuro. Hay un miedo a fracasar que es profecía autocumplida, porque tengo tanto miedo a fracasar que no me preparo adecuadamente. La inseguridad me hace procrastinar. El terror al fracaso me hace autosabotearme, y entonces realmente fracaso, confirmando el miedo a fracasar, profundizando la inseguridad. Jesús, rompe este ciclo vicioso donde el miedo a fracasar garantiza el fracaso. Hay palabras malditas del pasado que crearon este miedo a fracasar. Me dijeron, eres un fracasado, nunca vas a lograr nada, todo lo que tocas se arruina. Esas palabras plantaron semillas de inseguridad que crecieron en miedo a fracasar. Cristo, arranca esas palabras malditas que son raíz de mi miedo a fracasar y mi inseguridad paralizante. Jesús, reconozco que el miedo a fracasar me ha costado mi destino, las oportunidades que Dios abrió y yo no tomé por inseguridad, los talentos que me dio y yo enterré por miedo a fracasar, el propósito que diseñó para mí y yo no persigo por terror paralizante. Hoy pido perdón por dejar que el miedo a fracasar me robara lo que tú tenías preparado. San Miguel Arcángel, mientras Jesús me muestra la magnitud de mi miedo a fracasar, tú prepara tu espada para destruirlo, porque este miedo a fracasar no es solo psicológico, es espiritual. Hay demonios de inseguridad que se alimentan de mi miedo a fracasar. Hay espíritus de timidez que me paralizan cada vez que tengo oportunidad. Hay principados de mediocridad que usan el miedo a fracasar para mantenerme pequeño. No permitas que las tinieblas se acerquen a proteger mi miedo a fracasar. No permitas que los demonios eviten que sea destruido, porque ellos saben que si San Miguel destruye mi miedo a fracasar, me volveré peligroso para su reino. Un hijo de Dios sin miedo a fracasar, libre de inseguridad, es amenaza para las tinieblas. Por eso han trabajado tanto para mantener mi miedo a fracasar intacto.
Declaro que reconozco mi miedo a fracasar. Declaro que ya no lo esconderé detrás de excusas. Declaro que hoy ese miedo a fracasar será destruido por San Miguel Arcángel. Cada palabra de esta oración es un golpe contra el miedo a fracasar que me ha controlado y la inseguridad que me ha paralizado. Hermano, hermana, no salgas de esta oración. Si sales ahora, el miedo a fracasar seguirá controlándote y la inseguridad seguirá robándote oportunidades. Pero si perseveras, si te quedas hasta el final, San Miguel destruirá ese miedo a fracasar para siempre y te liberará de la inseguridad que te mantiene atado. Poderoso San Miguel Arcángel, habiendo reconocido mi miedo a fracasar y mi inseguridad, ahora necesito que pelees contra las raíces profundas de este miedo, porque el miedo a fracasar no apareció de la nada, tiene raíces espirituales que lo alimentan, raíces de maldiciones, raíces de traumas, raíces de demonios que se instalaron para mantenerme con miedo a fracasar toda mi vida, y hoy esas raíces serán arrancadas de cuajo. Dice Efesios las 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. San Miguel, la lucha contra mi miedo a fracasar no es solo contra pensamientos, es contra demonios de inseguridad que se alimentan de mi miedo a fracasar. Es contra principados de mediocridad que usan el miedo al fracaso para mantenerme estancado. Es contra fortalezas espirituales que protegen mi miedo a fracasar porque les conviene que yo permanezca pequeño. Hay un demonio de inseguridad asignado contra mi vida. Su trabajo es mantenerme con miedo a fracasar. Cada vez que tengo oportunidad, él activa la inseguridad. Cada vez que podría intentar algo grande, él intensifica el miedo a fracasar. Ese demonio ha sido exitoso manteniéndome paralizado con miedo al fracaso durante años. San Miguel Arcángel, expulsa a ese demonio de inseguridad. Destruye su capacidad de activar mi miedo a fracasar. Con tu espada flamígera, corta las raíces del miedo a fracasar. Visualizo esas raíces profundas conectadas a mi corazón. Raíces de fracasos pasados que alimentan miedo a fracasar en el presente. Raíces de palabras malditas que plantaron inseguridad. Raíces de maldiciones generacionales donde mi familia entera tiene miedo a fracasar. San Miguel, desciende con tu espada al lugar más profundo, donde están las raíces de mi miedo a fracasar. Córtalas una por una, hasta que nada quede alimentando mi inseguridad. Hay una maldición generacional de miedo a fracasar en mi familia. Mi padre tuvo miedo a fracasar y nunca intentó nada grande. Mi abuelo vivió con inseguridad paralizante toda su vida, y ahora yo repito el patrón de miedo a fracasar. San Miguel Arcángel, rompe esa maldición generacional, que el miedo a fracasar que persiguió a mi familia durante generaciones muera conmigo, que yo y mi descendencia seamos libres de la inseguridad que ha sido herencia maldita. Comenta ahora, San Miguel arranca las raíces de mi miedo a fracasar. Hazlo con autoridad, porque tienes poder en Cristo para romper todo lo que mantiene vivo tu miedo al fracaso. Unidos en oración somos más fuertes, y miles están viendo cómo las raíces de inseguridad son arrancadas liberándolos para intentar sin miedo a fracasar. Señor Jesucristo, como dice Juan 15:2, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Jesús, el miedo a fracasar es rama que no da fruto, solo produce parálisis, solo genera mediocridad, solo mantiene enterrados los talentos que me diste. Señor, corta esa rama de miedo a fracasar, arranca de raíz la inseguridad que me impide dar fruto para tu gloria. Cristo, hay raíces de perfeccionismo detrás de mi miedo a fracasar. Creo que si no puedo hacerlo perfecto, mejor no intentarlo. Esa mentalidad perfeccionista alimenta el miedo a fracasar porque nunca me siento suficientemente preparado. Siempre hay una razón más para no intentar. Jesús, arranca la raíz de perfeccionismo que mantiene vivo mi miedo a fracasar y mi inseguridad paralizante. Hay raíces de comparación que alimentan mi miedo a fracasar. Me comparo con otros que son mejores y asumo que yo fracasaré. Esa comparación constante profundiza la inseguridad. Me hace sentir que no tengo lo necesario para tener éxito. Señor, arranca la raíz de comparación que nutre mi miedo a fracasar.
Que yo mida mi éxito por tu llamado para mí, no por los logros ajenos. Hay raíces de miedo al rechazo conectadas a mi miedo a fracasar. No es solo miedo al fracaso, es miedo a ser rechazado si fracaso. La inseguridad me susurra que si fracaso, nadie me querrá, nadie me respetará, seré desechado. Jesús, arranca la raíz de miedo al rechazo que está entrelazada con mi miedo a fracasar. Que sepa que mi valor no depende de mis éxitos o fracasos, sino de ser tu hijo. San Miguel Arcángel, con esta fortaleza espiritual que Jesús me da, procedo a enfrentar cada demonio específico detrás de mi miedo a fracasar. Hay un espíritu de timidez que me paraliza cuando tengo oportunidades, un demonio de duda que me hace cuestionar mi capacidad, principados de mediocridad que susurran no lo intentes, vas a fracasar cada vez que podría hacer algo grande. Con tu espada de fuego, San Miguel, expulsa a cada uno de esos demonios ahora. Que el espíritu de timidez sea reemplazado por espíritu de valor. Que el demonio de duda sea expulsado y entre fe inquebrantable. Que los principados de mediocridad sean destruidos y yo pueda perseguir grandeza sin miedo a fracasar. Que el poder de la sangre de Cristo limpie mi mente de todo pensamiento de inseguridad plantado por demonios. No cometas el error de salir de esta oración ahora. Estamos arrancando las raíces más profundas de tu miedo a fracasar. Si abandonas en este momento, esas raíces volverán a crecer y la inseguridad regresará más fuerte. Pero si perseveras, si te quedas hasta el final, las raíces serán destruidas completamente y podrás intentar sin el miedo paralizante al fracaso. Declaro con autoridad que las raíces de mi miedo a fracasar están siendo arrancadas. Declaro que las maldiciones generacionales de inseguridad están rotas. Declaro que los demonios que alimentaban mi miedo a fracasar están siendo expulsados. Declaro que San Miguel Arcángel está destruyendo todo lo que mantenía vivo mi miedo al fracaso y mi inseguridad paralizante. Glorioso San Miguel Arcángel, defensor de los justos, habiendo arrancado las raíces del miedo a fracasar, ahora clamo por liberación completa. Necesito que donde hubo miedo a fracasar, haya valor para intentar. Donde hubo inseguridad paralizante, haya confianza en Dios. Donde hubo terror al fracaso, haya libertad de arriesgar sabiendo que Dios me sostiene. Hoy soy liberado del miedo a fracasar para siempre. Dice el Salmo 118:6, el Señor está conmigo, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? San Miguel, hoy reclamo esa promesa sobre mi miedo a fracasar. Si el Señor está conmigo, ¿qué puede hacerme el fracaso? Si Dios me respalda, ¿por qué tener miedo a intentar? Hoy la inseguridad es reemplazada por confianza en que Dios está conmigo, incluso si fracaso. Hoy el miedo a fracasar es destruido porque confío en quien me sostiene. San Miguel Arcángel, declaro liberación de mi miedo a fracasar. Ahora puedo intentar sin el terror paralizante. Puedo arriesgar sin la inseguridad que me congelaba. Ese miedo a fracasar que me controlaba durante años ya no tiene poder sobre mí. La inseguridad que me mantenía pequeño ha sido destruida por tu espada. Hoy soy libre para intentar, para arriesgar, para perseguir lo que Dios puso en mi corazón sin miedo a fracasar. Declaro que el fracaso no me define. Puedo fracasar en algo sin ser un fracasado. El miedo a fracasar me hacía creer que un fracaso era el fin. La inseguridad me susurraba que si fracaso una vez, soy fracasado para siempre. Pero hoy entiendo que el fracaso es evento, no identidad. Puedo intentar sin miedo a fracasar porque sé que mi valor no depende de mis resultados, sino de ser hijo de Dios. Declaro que prefiero intentar y fracasar que nunca intentar por miedo. El mayor fracaso no es intentar y fallar, es no intentar por miedo a fracasar. La mayor inseguridad no es arriesgar y perder, es vivir pequeño por terror al fracaso. Hoy elijo intentar, elijo arriesgar, elijo perseguir aunque tenga miedo a fracasar, porque ahora ese miedo no me paraliza, solo me recuerda que estoy vivo y creciendo. Comenta ahora, soy libre del miedo a fracasar. Decláralo con fe, porque en el mundo espiritual tu declaración tiene poder de liberación. Miles están siendo liberados de la inseguridad paralizante en este momento, destruyendo el miedo a fracasar que los tenía atados. Señor Jesucristo, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús,
Durante años, el miedo a fracasar me hizo creer que no puedo. La inseguridad me convenció de mi incapacidad. Pero hoy reclamo esta verdad: todo lo puedo en ti. No por mi fuerza, sino por la tuya. No por mi capacidad, sino por tu poder. El miedo a fracasar decía no puedes, pero tú dices todo puedes en mí. Cristo Jesús, dame valor para intentar lo que el miedo a fracasar me impedía. Hay proyectos que no he comenzado por inseguridad. Hay sueños que no he perseguido por miedo a fracasar. Hay oportunidades que no he tomado por terror paralizante. Hoy, libre del miedo a fracasar, comienzo. Hoy, sin la inseguridad que me congelaba, intento. Hoy, destruido el miedo al fracaso, persigo lo que tú pusiste en mi corazón. Transforma mi mentalidad sobre el fracaso. Antes, el miedo a fracasar me hacía ver el fracaso como enemigo, pero hoy entiendo que el fracaso es maestro. Cada fracaso me enseña, cada error me hace crecer. La inseguridad me decía, evita el fracaso a toda costa, pero tú me muestras que el crecimiento viene de intentar, incluso si a veces fracaso. Jesús, libérame del miedo a fracasar que me impedía aprender y crecer. Dame fe para creer que tú me sostienes en el fracaso. El miedo a fracasar asumía que si fracaso, caería solo. La inseguridad me decía que el fracaso es caída sin red. Pero hoy sé que tú me sostienes. Si intento y fracaso, tú me levantas. Si arriesgo y pierdo, tú me restauras. Señor, destruye el miedo a fracasar mostrándome que incluso en el fracaso, tu mano me sostiene. San Miguel Arcángel, fortalecidos por tu presencia, nos preparamos para vivir sin miedo a fracasar. Protege esta libertad que recuperé. Cuando venga oportunidad y el viejo miedo a fracasar intente regresar, recuérdame que fue destruido. Cuando la inseguridad intente susurrarme no eres capaz, recuérdame que soy libre, que nada pueda restaurar el miedo a fracasar que hoy fue destruido para siempre. Declaro que soy libre del miedo a fracasar. Declaro que la inseguridad paralizante fue destruida. Declaro que puedo intentar sin terror al fracaso. Cada palabra de esta oración es liberación del miedo a fracasar que me tenía atado y destrucción de la inseguridad que me mantenía pequeño. Hermano, hermana, si has llegado hasta aquí, ya estás sintiendo algo diferente. Ese peso de miedo a fracasar está levantándose. Esa inseguridad paralizante está siendo destruida. Ese terror al fracaso está perdiendo poder. No salgas de esta oración, porque faltan 3 actos más donde consolidaremos tu liberación y te equiparemos para vivir sin miedo a fracasar, intentando con valor lo que Dios diseñó para ti. La batalla es espiritual, y la estamos ganando. Unidos en oración somos más fuertes. Comparte este video con alguien que conozcas que está paralizado por miedo a fracasar, que vive pequeño por inseguridad. Tu obediencia en compartir podría ser lo que libere a esa persona del miedo al fracaso que le roba su destino. Poderoso San Miguel Arcángel, defensor de los justos, con esta fortaleza espiritual que me has dado al destruir mi miedo a fracasar, ahora procedo a enfrentar lo que viene, activar el valor para intentar y desarrollar mentalidad de éxito, porque no basta con destruir el miedo a fracasar, necesito reemplazarlo con valentía de acción. No basta con eliminar la inseguridad, necesito construir confianza que me impulse a perseguir lo que Dios diseñó para mí, sin terror paralizante al fracaso. Dice Josué 1:9, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. San Miguel Arcángel, este es mandamiento, no sugerencia. Dios me ordena ser valiente, me ordena no tener miedo a fracasar, y ahora que el miedo a fracasar ha sido destruido, puedo obedecer este mandamiento. Puedo ser fuerte sin la inseguridad que me debilitaba. Puedo ser valiente sin el miedo al fracaso que me paralizaba. San Miguel, activa en mi valor sobrenatural para intentar. Valor que no depende de sentirme seguro, sino de saber que Dios me acompaña. Valor que no espera garantía de éxito, sino que confía en que incluso en el fracaso, Dios me sostiene. Ese miedo a fracasar que fue destruido, debe ser reemplazado con valentía de acción. Esa inseguridad que fue arrancada, debe dar paso a confianza en que Dios me capacita para lo que me llama. Dame valor para comenzar lo que el miedo a fracasar me impedía empezar.
Hay proyectos esperando ser iniciados. Hay sueños esperando ser perseguidos. Hay oportunidades esperando ser tomadas. Pero el miedo a fracasar me mantenía en la línea de partida. Hoy, con ese miedo destruido, San Miguel activa en mí el valor para comenzar, para dar el primer paso, sin garantía de éxito pero con confianza en que Dios me acompaña. Dame valor para persistir cuando enfrente obstáculos, porque ahora que empezaré a intentar sin miedo a fracasar, encontraré dificultades, y en esas dificultades, la vieja inseguridad podría intentar regresar susurrando, ¿ves? ¿Vas a fracasar? Mejor renuncia. San Miguel, dame valor para persistir en los obstáculos, valor que no interpreta dificultades como señal de fracaso inminente, sino como oportunidades de crecimiento. Comenta ahora, Dios me da valor para intentar sin miedo a fracasar. Hazlo con convicción, porque tu declaración está activando valentía sobrenatural que reemplaza el miedo al fracaso que fue destruido. Miles están caminando en valor nuevo, intentando cosas que el miedo a fracasar les impedía. Señor Jesucristo, como dice Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Jesús, durante años, huí de oportunidades aunque nadie me perseguía. El miedo a fracasar me hacía huir. La inseguridad me mantenía corriendo de lo que tú preparaste para mí. Pero hoy, libre del miedo a fracasar, estoy confiado como león. Hoy enfrento oportunidades con valor en lugar de huir con miedo al fracaso. Cristo, dame mentalidad de éxito que reemplace la mentalidad de fracaso, porque el miedo a fracasar me hizo desarrollar mentalidad derrotista. Siempre esperaba el fracaso, siempre asumía el peor resultado. Esa inseguridad me programó para ver fracaso antes de intentar. Jesús, reprograma mi mente. Dame mentalidad que espera éxito, que visualiza victoria, que cree en posibilidades en lugar de obsesionarse con el miedo a fracasar. Enséñame a celebrar intentos, aunque no todos resulten en éxito, porque el miedo a fracasar solo celebraba resultados perfectos. La inseguridad me hacía creer que solo vale la pena intentar si garantizo éxito. Pero Señor, enséñame a celebrar el valor de intentar, a valorar el esfuerzo aunque el resultado no sea perfecto, a ver cada intento sin miedo a fracasar como victoria en sí mismo. Dame sabiduría para aprender de los fracasos sin que regeneren el miedo a fracasar, porque ahora que intentaré más, también fracasaré más, y necesito que esos fracasos no reconstruyan el miedo a fracasar que fue destruido. Jesús, enséñame a extraer lecciones del fracaso sin permitir que la inseguridad use esos fracasos para paralizarme nuevamente con miedo al fracaso. Rodéame de personas que no tengan miedo a fracasar, porque la inseguridad se contagia. Si me rodeo de personas paralizadas por miedo a fracasar, su miedo puede reactivar el mío. Señor, trae a mi vida personas valientes que intentan sin terror al fracaso, que sus testimonios de perseverancia fortalezcan mi libertad del miedo a fracasar. San Miguel Arcángel, mientras Cristo activa valor en mí, tú proteges mi libertad del miedo a fracasar. Coloca guardianes angelicales sobre mi mente para que pensamientos de inseguridad no se instalen nuevamente. Cuando enfrente mi primer fracaso después de esta oración, protégeme de interpretar ese fracaso como confirmación de que el miedo a fracasar tenía razón. Ayúdame a ver cada fracaso como maestro, no como profeta de inseguridad. Declaro que tengo valor para intentar. Declaro que el miedo a fracasar no me controla. Declaro que la inseguridad no me paraliza. Declaro que camino en valentía sobrenatural que me impulsa a perseguir lo que Dios diseñó sin terror al fracaso. Cada día que vivo sin miedo a fracasar es evidencia de que San Miguel destruyó las cadenas que me mantenían pequeño. Hermano, hermana, estás en el momento donde tu vida cambia de dirección. Ya no vivirás huyendo de oportunidades por miedo a fracasar. Ya no te quedarás pequeño por inseguridad. No abandones ahora que el valor está siendo activado. Si sales, podrías perder el momentum de valentía que están haciendo, pero si perseveras hasta el final, caminarás en valor que destruye todo miedo a fracasar. Glorioso San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, fortalecidos por tu presencia y liberados de la inseguridad, ahora consagro mi vida, sin miedo, a fracasar completamente a Dios.
Este valor que recuperé cuando destruiste mi miedo a fracasar no es para desperdiciarlo en cosas pequeñas. Hoy consagro mi libertad del miedo al fracaso para la gloria de Dios, para cumplir propósito, para intentar cosas grandes que antes la inseguridad me impedía. Dice Romanos 12, 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. San Miguel, hoy ofrezco mi vida libre del miedo a fracasar como sacrificio vivo, este valor que ahora tengo, esta libertad de la inseguridad, este poder de intentar sin terror paralizante al fracaso. Todo lo consagro para que Dios lo use como Él quiera. Consagro mi libertad del miedo a fracasar para perseguir mi llamado, porque hay un propósito específico que Dios diseñó para mí, pero el miedo a fracasar me mantenía lejos de ese llamado. La inseguridad me convencía de que no estaba calificado. Hoy, libre del miedo a fracasar, consagro mi vida para perseguir ese llamado, sin importar cuán grande parezca, sin importar cuántas veces fracase en el camino. Porque sé que Dios me sostiene, consagro mis talentos que el miedo a fracasar mantenía enterrados. Como el siervo de la parábola que enterró su talento por miedo, yo también enterré lo que Dios me dio por miedo a fracasar. Pero hoy, destruido ese miedo, desenterro mis talentos, los consagro para ser usados, aunque no sea perfecto. Los ofrezco para el reino, aunque la inseguridad me diga que no son suficientes. Consagro mis fracasos futuros para la gloria de Dios, porque ahora que intentaré sin miedo a fracasar, también fracasaré, pero esos fracasos no serán desperdiciados. Serán lecciones, serán refinamiento, serán testimonios de que vale la pena intentar aunque a veces fracasemos. Consagro incluso mis fracasos para que Dios los use para su propósito. Comenta ahora, consagro mi vida sin miedo a fracasar a Dios. Esta declaración es un pacto sagrado. Estás diciéndole al cielo que la libertad del miedo al fracaso que recuperaste será usada para su gloria, no guardada egoístamente por temor de perderla. Señor Jesucristo, como dice Mateo 2, 5 y 21, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Jesús, quiero escuchar esas palabras, pero solo las escucharé si uso lo que me diste sin miedo a fracasar. Solo seré fiel si intento aunque tenga inseguridad. Me comprometo a ser ese siervo bueno y fiel que usa sus talentos sin paralizarse por miedo al fracaso. Cristo, me comprometo a intentar grandes cosas para Dios. No me conformaré con mediocridad segura. No elegiré pequeñez cómoda para evitar el miedo a fracasar. Me comprometo a perseguir lo que tú pones en mi corazón, aunque sea grande, aunque tenga riesgo, aunque la inseguridad intente susurrarme que fracasaré. Mi compromiso es intentar sin límites porque ya no tengo miedo a fracasar. Me comprometo a ser testimonio de que es posible vivir sin miedo a fracasar. Muchos están paralizados por inseguridad como yo estaba. Muchos entierran sus talentos por miedo al fracaso como yo lo hacía. Mi vida consagrada será prueba de que San Miguel puede destruir el miedo a fracasar. Que mi valentía inspire a otros a buscar liberación de su inseguridad paralizante. Me comprometo a mentorear a otros que luchan con miedo a fracasar, porque ahora que conozco la prisión de la inseguridad, puedo ayudar a otros a salir. Cuando vea a alguien paralizado por miedo a fracasar, compartiré mi historia, les mostraré esta oración. Les daré esperanza de que el miedo al fracaso puede ser destruido y la inseguridad puede ser vencida. Me comprometo a no permitir que el miedo a fracasar regrese, porque ahora que he sido libre, sé lo costoso que es vivir con inseguridad. No dejaré que pequeños fracasos reconstruyan el miedo a fracasar. No permitiré que críticas restablezcan la inseguridad. Mantendré mi libertad del miedo al fracaso con vigilancia constante y oración ferviente. San Miguel Arcángel, acepta esta consagración y sella mi vida sin miedo a fracasar con tu protección permanente. Que tu espada cree un cerco alrededor de mi valentía, que los demonios de inseguridad no puedan regresar, que el miedo a fracasar que fue destruido no pueda ser reconstruido, que mi vida consagrada permanezca libre del terror paralizante al fracaso para siempre.
Declaro que mi vida sin miedo a fracasar está consagrada a Dios. Declaro que usaré mi libertad de la inseguridad para su gloria. Declaro que intentaré grandes cosas porque ya no me paraliza el miedo al fracaso. Declaro que soy testimonio viviente de que Dios destruye el miedo a fracasar y libera de la inseguridad paralizante. Unidos en oración somos más fuertes, y miles están consagrando sus vidas sin miedo a fracasar junto contigo. Comparte este video ahora con alguien que conozcas que está paralizado por miedo a fracasar. Tu obediencia en compartir podría ser lo que libere a esa persona de la inseguridad que le roba su destino. Poderoso San Miguel Arcángel, defensor de los justos, guerrero invencible del ejército de Dios, hemos llegado al momento final de esta oración que ha destruido mi miedo a fracasar. Hemos reconocido cómo la inseguridad me paralizaba. Hemos arrancado las raíces del miedo al fracaso. Hemos sido liberados del terror paralizante. Hemos activado valor sobrenatural. Hemos consagrado nuestra vida sin miedo a fracasar. Y ahora necesito el sellamiento final, el decreto de victoria que garantice que nunca más el miedo a fracasar me controlará ni la inseguridad me paralizará. Dice Isaías 4, la 1 y 10c, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. San Miguel Arcángel, este versículo es mi nueva realidad. No temeré al fracaso porque Dios está conmigo. No me angustiaré por la inseguridad porque Él es mi Dios. Él me fortalecerá cuando fracase, me ayudará cuando tropiece, me sostendrá cuando caiga. Por eso, el miedo a fracasar no tiene poder sobre mí nunca más. San Miguel, coloca el sello final sobre mi libertad del miedo a fracasar. Que no quede ninguna puerta abierta para que la inseguridad regrese. Que no quede ninguna brecha por donde el miedo al fracaso pueda infiltrarse nuevamente. Mi vida está sellada con valor divino. El miedo a fracasar que me controló durante años está destruido permanentemente. La inseguridad que me paralizaba está vencida para siempre. Coloca el sello final sobre mi mentalidad de éxito. Que la mentalidad derrotista que tenía no pueda regresar. Que los pensamientos de fracaso que me atormentaban estén bloqueados permanentemente. Mi mente está reprogramada para esperar éxito, para visualizar victoria, para creer en posibilidades sin el miedo a fracasar que la limitaba antes. Bajo tu amparo seguro, declaro victoria total sobre el miedo a fracasar, victoria total sobre la inseguridad paralizante, victoria total sobre el terror al fracaso que me mantenía pequeño, victoria total sobre la mentalidad derrotista que el miedo al fracaso creaba. La batalla está ganada, el miedo a fracasar está destruido, la inseguridad está vencida, y yo camino en libertad permanente de intentar sin terror paralizante al fracaso. Comenta ahora por última vez, nunca más tendré miedo a fracasar. Esta es tu declaración final de victoria. Miles la están haciendo contigo en este momento, y cada declaración es un sello en el mundo espiritual que cierra para siempre las puertas al miedo a fracasar y la inseguridad paralizante. Señor Jesucristo, como dice un Juan las 4 y 18, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Jesús, tu amor perfecto por mí echa fuera el miedo a fracasar. Porque si tú me amas perfectamente, ¿qué puede hacerme el fracaso? Si tu amor no depende de mis éxitos, ¿por qué tener miedo a fracasar? Hoy camino en la libertad que viene de saber que tu amor perfecto destruye todo miedo al fracaso y toda inseguridad. Cristo, gracias por destruir mi miedo a fracasar. Gracias por usar a San Miguel Arcángel para arrancar las raíces de mi inseguridad. Gracias porque ahora puedo intentar sin el terror paralizante que me mantenía pequeño. Gracias porque el miedo al fracaso que controló mi vida durante años está destruido para siempre. Esta libertad de la inseguridad es regalo tuyo y la protegeré con mi vida. Prometo intentar aunque tenga miedo, porque ser libre del miedo a fracasar no significa nunca sentir nervios. Significa que esos nervios no me paralizarán. Prometo perseguir aunque sienta inseguridad ocasional, porque destruir el miedo a fracasar no garantiza confianza constante, pero sí garantiza que la inseguridad no me detendrá. Caminaré en acción valiente, incluso cuando los sentimientos vacilen. Prometo levantarme cuando fracase.
porque ahora que intentaré sin miedo a fracasar, también caeré. Pero esas caídas no reconstruirán el miedo al fracaso, esos tropiezos no restaurarán la inseguridad. Prometo levantarme cada vez, aprender de cada fracaso, y seguir intentando sin permitir que el miedo a fracasar regrese. San Miguel Arcángel, ahora marcha delante de mí en mi vida, sin miedo a fracasar. Cuando enfrente oportunidades grandes, recuérdame que soy libre de la inseguridad. Cuando tropiece, recuérdame que el fracaso no me define. Cuando tenga miedo, recuérdame que el miedo a fracasar fue destruido, que nada pueda restaurar el terror paralizante al fracaso que hoy fue vencido para siempre. Declaro que cada día de mi vida desde hoy será diferente. Declaro que vivo sin miedo a fracasar controlándome. Declaro que intento sin inseguridad paralizándome. Declaro que persigo lo que Dios puso en mi corazón sin terror al fracaso. Declaro que soy testimonio viviente de que San Miguel destruye el miedo a fracasar y libera de la inseguridad. Todo ha sido transformado por esta oración. Cada palabra de esta oración ha sido golpe destruyendo tu miedo a fracasar. Cada declaración ha sido liberación de la inseguridad que te paralizaba. Cada minuto que permaneciste ha sido inversión en tu libertad permanente del terror al fracaso. Y ahora, habiendo completado esta poderosa oración, sales diferente de como entraste. Ya no eres esclavo del miedo a fracasar. Ya no estás paralizado por inseguridad. Eres libre para intentar, para arriesgar, para perseguir lo grande que Dios diseñó para ti. Hermano, hermana, has completado esta oración transformadora. Has perseverado hasta el final y por eso eres testigo del milagro. Tu miedo a fracasar ha sido destruido. Tu inseguridad paralizante ha sido vencida. Puedes intentar sin el terror que te congelaba. Caminas hacia un futuro de intentos valientes, de riesgos calculados, de persecución de sueños, sin el miedo al fracaso que te robaba tu destino. No permitas que las tinieblas se acerquen a reconstruir el miedo a fracasar. No permitas que el enemigo te convenza de que nada cambió, porque todo cambió. El miedo a fracasar fue destruido por San Miguel, la inseguridad fue arrancada de raíz, el valor fue activado, y cada día que vives intentando sin miedo al fracaso es evidencia de tu libertad permanente. La batalla es espiritual, y la hemos ganado. Unidos en oración somos más fuertes, y juntos hemos destruido el miedo a fracasar que parecía invencible. Ahora comparte este video con urgencia. Hay millones paralizados por miedo a fracasar en este momento. Tu obediencia en compartir podría salvar a alguien de vivir toda su vida pequeño por inseguridad. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Activa las notificaciones, porque estas oraciones están destruyendo miedos paralizantes y liberando personas de inseguridades que les roban su destino. Y ahora, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendigo con libertad permanente del miedo a fracasar. Te bendigo con valor sobrenatural para intentar grandes cosas. Te bendigo con mentalidad de éxito que reemplaza la inseguridad. Te bendigo con perseverancia que te levanta de cada fracaso. Te bendigo con el testimonio poderoso de alguien que ya no tiene miedo a fracasar. Que San Miguel Arcángel proteja tu libertad del miedo al fracaso. Que nunca más vivas paralizado por inseguridad. Que intentes siempre con valentía que viene de saber que Dios te sostiene, incluso en el fracaso. Tu miedo a fracasar ha sido destruido para siempre. Tu inseguridad paralizante ha sido vencida permanentemente. Tu vida es testimonio de que es posible vivir sin terror al fracaso, y caminas hacia destino de grandeza, de intentos valientes, de sueños perseguidos, sin el miedo a fracasar que te robaba tu propósito. En el nombre de Jesucristo, declaro, está consumado. El miedo a fracasar está destruido. La inseguridad está vencida. El valor está activado. La mentalidad de éxito está instalada. Y tú caminas en victoria permanente de intentar sin el terror paralizante al fracaso que te mantenía atado a la mediocridad. Amén y amén.